El año 2025 marcó un punto de inflexión en la política hemisférica. Durante meses, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela había ido escalando silenciosamente, declaraciones cruzadas, sanciones económicas más severas, y movimientos militares sutiles cerca del Caribe comenzaron a despertar preocupación en las capitales de América Latina. Medios internacionales hablaban de una nueva crisis del Caribe, recordando ecos de la Guerra Fría. Y aunque ningún líder reconocía abiertamente un enfrentamiento inminente, las señales eran claras, ambos países se preparaban para un escenario que podía cambiar el equilibrio de poder en la región. El origen de esta confrontación se remonta a principios del año. Washington, bajo presión interna y con la intención de frenar la expansión de potencias rivales en el hemisferio, decidió endurecer su postura hacia Caracas. El gobierno estadounidense acusó a Venezuela de facilitar operaciones del narcotráfico y permitir presencia militar extranjera, especialmente rusa e iraní, en territorio nacional. Por su parte, Caracas respondió con un discurso desafiante. Nicolás Maduro calificó las acusaciones como una agresión imperialista, asegurando que Venezuela no aceptaría ningún tipo de intervención extranjera. A esto se sumó el anuncio de ejercicios militares conjuntos con Rusia y China en el litoral caribeño, lo que fue interpretado por el Pentágono como una provocación directa. La tensión escaló cuando un dron estadounidense, realizando labores de vigilancia cerca del espacio aéreo venezolano, fue interceptado y derribado por las fuerzas bolivarianas. Caracas argumentó que el dron violó su soberanía, Washington lo negó y exigió la devolución inmediata de los restos del aparato. Los días siguientes fueron una sucesión de comunicados, amenazas y advertencias. En el Congreso estadounidense se comenzó a debatir la posibilidad de aplicar una intervención limitada, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU convocaba sesiones de emergencia. En paralelo, la flota del Comando Sur aumentaba su presencia en el Caribe, especialmente cerca de Curazao y Aruba, mientras en Venezuela se reportaban movimientos de tropas hacia la frontera con Colombia y refuerzos en la base naval de La Guaira. El mundo observaba con creciente preocupación. Rusia declaró su solidaridad absoluta con Venezuela y envió asesores militares para apoyar el sistema de defensa aérea. China pidió moderación, pero advirtió que no aceptaría un cambio de régimen forzado. Mientras tanto, países como México, Brasil y Argentina intentaban mediar para evitar un enfrentamiento abierto. La Unión Europea condenó las sanciones unilaterales, aunque insistió en una salida democrática al conflicto. Organismos internacionales, desde la OEA hasta la CELAC, se vieron divididos. Algunos defendían la soberanía venezolana, otros apoyaban la presión diplomática estadounidense. En redes sociales, el tema se volvió tendencia mundial, millones debatían si se trataba de una defensa legítima o una excusa para intervenir en los recursos energéticos del país caribeño. En términos militares, el conflicto potencial presentaba un desequilibrio evidente. Estados Unidos poseía una superioridad tecnológica y logística inmensa, mientras que Venezuela se apoyaba en sistemas antiaéreos de origen ruso y en su terreno montañoso y selvático para una defensa asimétrica. El Pentágono diseñaba operaciones para neutralizar radares costeros y bloquear puertos claves, sin necesidad de una invasión terrestre. Sin embargo, analistas advertían que cualquier ataque, por limitado que fuera, podría desatar una reacción regional en cadena, sabotajes energéticos, ciberataques y una ola migratoria sin precedentes en el continente. Dentro de ambos países, el conflicto tenía implicaciones políticas profundas. En Estados Unidos, algunos sectores veían la acción como una forma de reafirmar el liderazgo global. Otros la criticaban como una distracción ante problemas internos. En Venezuela, el gobierno utilizó el discurso antiimperialista para reforzar su base y justificar el estado de alerta nacional. La población, sin embargo, sufría los efectos colaterales, inflación, escasez, bloqueos financieros y miedo ante la posibilidad de una guerra. A medida que avanzaban los meses, la crisis se estabilizó en un delicado equilibrio, ni guerra abierta, ni paz verdadera. Las sanciones se mantuvieron, los ejercicios militares continuaron, y los canales diplomáticos se reactivaron discretamente.
El conflicto entre Venezuela y Estados Unidos en 2025 no fue solo una disputa política, fue una advertencia sobre cómo los intereses energéticos, las alianzas globales y las narrativas ideológicas pueden poner al continente americano al borde de una confrontación. En un mundo donde la geopolítica cambia cada día, la pregunta que queda abierta es: ¿fue este episodio el preludio de un nuevo orden mundial, o simplemente una batalla más en la larga historia de tensiones entre el norte y el sur del continente? El 2025 quedará marcado como el año en que América Latina volvió a mirar hacia el norte con temor y desconfianza. Un año donde el eco de los discursos y las amenazas cruzadas hizo recordar las páginas más tensas de la Guerra Fría. Pero más allá de la diplomacia y la fuerza, este conflicto reveló algo más profundo, la fragilidad del equilibrio geopolítico en el hemisferio occidental. Durante décadas, Venezuela fue vista por Estados Unidos como una pieza estratégica, un territorio clave por su petróleo, su posición geográfica y su influencia en el Caribe. Sin embargo, los años de sanciones, polarización interna y alianzas con potencias rivales transformaron a Caracas en algo más que un desafío diplomático. Se convirtió en un símbolo de resistencia política y de ruptura del orden tradicional. Las imágenes de buques estadounidenses navegando frente a las costas caribeñas, los discursos de Nicolás Maduro rodeado de sus generales, y los comunicados urgentes del Consejo de Seguridad de la ONU formaron parte de un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias imprevisibles. El mundo entero observaba, conteniendo la respiración, preguntándose si el Caribe volvería a ser escenario de una confrontación directa entre potencias. Pero el verdadero campo de batalla no estaba solo en el mar o en el aire, estaba en la narrativa. Ambos países libraban una guerra de información, una lucha por la verdad, donde cada declaración, cada video y cada imagen era utilizada como arma política. Medios internacionales, redes sociales y voceros oficiales moldeaban la percepción global, creando una tormenta mediática que hacía casi imposible distinguir entre la realidad y la propaganda. En Washington, algunos hablaban de restaurar la democracia en Venezuela, otros advertían que cualquier intervención podía encender un fuego que se extendería por todo el continente. En Caracas, el discurso era claro: resistir. Defender la soberanía a cualquier costo. Mientras tanto, la población venezolana enfrentaba el peso de la incertidumbre. Las calles de Caracas se llenaban de rumores, de miedo, de esperanza mezclada con cansancio. En las fronteras, los refugiados seguían cruzando hacia Colombia y Brasil, huyendo no solo de la crisis económica, sino también del temor a una escalada bélica. Cada familia, cada historia, era testimonio de cómo la geopolítica puede cambiar el destino de millones en cuestión de días. Y mientras los líderes discutían en conferencias internacionales, en los barrios de América Latina crecía una pregunta silenciosa. ¿Quién gana realmente en una guerra donde todos pierden algo? El conflicto nunca se volvió una guerra abierta, pero sí dejó heridas políticas y diplomáticas que tardarán años en sanar. La región comprendió que ya no vive en un mundo bipolar, sino en uno multipolar, donde Rusia, China, Irán y Estados Unidos compiten por influencia, recursos y poder. Venezuela se convirtió en un punto de encuentro y de choque entre esas fuerzas. En el fondo, el episodio de 2025 fue una advertencia. Que el control del petróleo, las rutas marítimas y los recursos naturales puede seguir siendo motivo de enfrentamientos, incluso en una era que se dice moderna y globalizada. La energía, la información y la soberanía continúan siendo las armas más valiosas del siglo XXI. Pausa breve, tono más lento y profundo. Y mientras los titulares desaparecen y las cámaras se apagan, el conflicto permanece latente, silencioso. En forma de sanciones, acuerdos secretos y alianzas que se tejen lejos de la vista pública. América Latina sigue siendo un tablero donde se juegan intereses globales. Y Venezuela, con sus contradicciones, su riqueza y su resistencia, sigue en el centro de ese tablero. Tal vez, en retrospectiva, el año 2025 no será recordado por una guerra que estalló, sino por una guerra que pudo estallar y no lo hizo. Gracias a la diplomacia, a la presión internacional o simplemente al miedo de repetir los errores del pasado. Porque en la historia, los conflictos que no suceden también dejan huellas. Y en esas huellas se escribe el futuro de las naciones. Pausa final, tono inspirador. Así termina esta historia.
sin vencedores claros, sin banderas alzadas, pero con una lección imborrable. Que en el juego del poder, la paz, aunque frágil y silenciosa, sigue siendo la victoria más difícil de alcanzar.